Partamos por crear un nuevo archivo, le voy a llamar matplotlib y le voy a llamar procedural, porque esta es la forma estándar en la que hemos estado usando matplotlib. Entonces primero voy a mostrar un gráfico tal como lo habíamos hecho siempre, y después les voy a mostrar cómo se podría hacer lo mismo en programación orientada al objeto y cómo se podría hacer más poderoso todavía. Entonces partamos por crear un plot de lo más sencillo posible. Voy a importar NumPy, voy a importar matplotlib, pero recuerden que uno hace un import de matplotlib.pyplot, y pyplot es un subpaquete que permite hacer estas cosas como si fueran procedural. Y voy a hacer una figura entonces. Voy a decir que esta es la figura número 1. Hay que, recuerden, siempre partir por limpiar la figura para que no se recargue de cosas, y al final va un show. Y entre medio, entonces voy a crear las cosas que voy a plotear. Voy a plotear t versus x. Entonces voy a plotear, por ejemplo, los números entre 0.0001 y 2pi. Y digamos que voy a usar 1000 puntos. Y luego x va a ser seno de raíz de 10 por t al cuadrado, y todo esto dividido por t. Por eso no partí en 0, partí en 0.01, porque voy a dividir por t y entonces voy a tener un problema si es que no lo hago. Y ahora simplemente puedo hacer plot de t versus x. Puedo darle un límite a los plots. Puedo decir plete.xlim. Entonces esto va a decirme entre qué valores de x voy a plotear. Se va a hacer entre 0 y 6.5. Y también puedo hacer lo mismo para los límites en el rango de y. Y va a ser entre menos 1.55 y 1.55. Además, siempre es bueno darle una label a los ejes. Así que voy a poner un xlabel. Y entonces este xlabel va a ser t. Y-label va a ser x de t. Súper sencillo, nada nuevo. Lo único que estoy haciendo acá es generar un plot de referencia para que después lo comparemos con cómo sería la versión orientada al objeto. Y entonces ahora tengo que correr este archivo, lo guardo y se llama matplotlib procedure. Y cometí un error donde matplotlib, creo que era así. Y eso entonces genera este gráfico que vemos acá. ¿Okay? Súper sencillo, lo único que hice fue generar un gráfico utilizando matplotlib tal como lo hemos usado siempre. Ahora, el punto es que matplotlib está escrito en Python y en realidad esta cosa está escrita usando programación orientada al objeto, y lo que estamos haciendo acá es simplemente usar una trampa que nos permite hacer gráficos sin usar ese lenguaje. Pero ahora les voy a mostrar cómo se vería en esta cosa si es que lo hiciéramos en programación orientada al objeto. Entonces para eso voy a crear otro archivo que se va a llamar matplotlib OOP, y voy a intentar hacer el mismo gráfico, pero usando programación orientada al objeto. Entonces voy a dividir mi pantalla para tener ambas versiones del archivo para trabajar. Primero que nada voy a usar numpy igual, así que import numpy as np. Y voy a usar matplotlib también, así que voy a importar plotlib pyplot as plt. Y ahora, entonces lo primero que voy a hacer va a ser definir las cosas que voy a plotear. Esto no cambia, así que las voy a poner de vuelta acá. Y voy a empezar con mi gráfico. Lo primero que voy a hacer es crear la figura, pero fíjense en la diferencia. En vez de simplemente llamar a la figura, la voy a asignar un nombre. Voy a decir fig igual a plt.fig, y esta va a ser la figura 2 para que no tengamos problemas cuando la ejecutemos juntas. La diferencia entre esto y esto es que guardé la variable creada. Es decir,
este comando plt.figure con el número 2 crea una figura y lo que hace es crear un objeto que yo le estoy llamando figura, y ese objeto tiene atributos y métodos. Por ejemplo, tiene el método fig.clf, que es un método que le pertenece a la clase figura, que hace que la figura se autolimpie. De la misma forma, el método para hacer el show del final, este que está acá, también es un método que en realidad le pertenece a la clase figura. O sea, hago fig.show. ¿Ok? Entonces esa es la primera diferencia. Lo que estamos haciendo ahora es trabajar con un objeto de tipo figura y llamar a sus métodos y cambiar sus atributos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear el eje en el cual se van a dibujar las cosas. Acá lo único que hicimos fue simplemente llamar a plt.plot. Para hacerlo en programación orientada al objeto hay que hacer 2 pasos. Y a pesar de que se ve más lento, en realidad nos da mucha más flexibilidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es usar un método de la figura, de nuevo, que se llama addSubplot. Entonces lo que va a agregar es un subplot, y aquí vamos a poner un número, 111. Después les voy a explicar por qué. Y lo que hace este método del objeto figura es crear un eje donde vamos a plotear. Entonces a ese eje yo le voy a llamar ax. Y este ax, pero que nos sorprendan ahora, es de nuevo un objeto. Y este objeto entonces también tiene sus propios métodos y atributos. Entre ellos está el método plot. Entonces en realidad este plot es un método que le pertenece a los ejes. ¿Okay? Y en este plot yo le paso básicamente los mismos argumentos que antes, t versus x. Entonces estas dos líneas que están acá son la equivalente a esta línea que está aquí. Ahora lo que quiero hacer es asignarle límites a los ejes. Entonces obviamente los límites de los ejes le pertenecen a los ejes. Entonces al objeto eje le tengo que decir que setee sus límites, y eso se hace a través de un método. Un método que se llama setXlim, y le paso los límites, 0 y 6.5 en este caso. Y el límite en el eje y es lo mismo, ax.setYlim. Y los límites son menos 1.55 hasta 1.55. Y puedo hacer lo mismo con los labels. Entonces podría decir ax.setXlabel. El label es t. Y el otro label, es ax.setYlabel x de t. Y si ahora corro el otro matplotlib, el matplotlib OOP.py, se genera esta otra figura que es idéntica a la figura anterior. Si corro matplotlib procedural, ahora tengo las dos figuras y son idénticas porque hice exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces hasta acá no parece haber demasiada ventaja en usar programación orientada al objeto. ¿Dónde podría haber una ventaja? Bueno, ¿qué pasa si por ejemplo yo quisiera tomar este gráfico y hacer un close-up en alguna región? Si por ejemplo me gustara ver esta región que está acá. Entonces claro, en la versión interactiva yo puedo ir y acercarme a ver qué es lo que está pasando ahí. Pero ¿qué pasa si a mí yo quisiera por ejemplo hacer un subplot aquí adentro? Y ese subplot tuviera el pedacito del plot que yo quiero mostrar. Entonces, bueno, lo que yo quiero hacer es agregar otro eje a la figura. Y esta línea que está acá me permitió agregar un eje en la figura. Y yo puedo entonces crear otro eje en la figura. Puedo crear eje chico, que también va a estar dentro de la figura. Y ahora voy a llamar otro método de la figura que es distinto a este subplot. Este subplot es conveniente cuando queremos hacer cosas dentro de una grilla normal. Pero si yo quiero poner el plot en cualquier parte, lo que tengo que hacer es agregar un addAccess. Y acá le tengo que pasar los límites del gráfico que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, si yo le paso 0.6, 0.2, 0.25 y 0.2,
ya vamos a ver lo que significan estos 4 números. Estos 4 números definen un cuadrado donde va a ir este nuevo eje. Y entonces ahora en este eje chico yo puedo hacer de nuevo un plot porque es un eje, así que puedo usar los mismos métodos. Y entonces puedo usar, dentro de este eje, puedo graficar, por ejemplo, los puntos entre el 500 y el 600. Y versus X entre el 500 y el 600. Y si ahora grafico esto, entonces lo guardo y corro el OOP. Si se fijan, creé un subplot aquí adentro con el pedacito de la curva que yo quería plotear. ¿Qué significan estos números de acá? Estos números representan la posición donde va el... Perdón, no era ese, sino que el otro. Donde va el eje pequeño. Entonces este eje pequeño tiene una partida en la dirección horizontal que es 0.6 cuando el tamaño entero de la caja es 1. Por lo tanto es 60% a la derecha del borde izquierdo. Entonces desde acá hasta acá 0.6 es la fracción del tamaño. Luego el 0.2 es la distancia entre el origen abajo hacia arriba, así que esto es un 20% del largo de la altura. Y luego viene 0.25 que representa el ancho y 0.2 que representa el alto, de nuevo en porcentajes de la altura de la figura a la cual pertenecen. Entonces está 60%, de hecho el 60% debería estar como por acá porque incluye los labels. Así que 60% a la derecha, 20% hacia arriba y con un ancho que es del 25% y un alto que es del 20%. Esa es la forma de definir este nuevo eje. Y esta cosa solo se puede hacer utilizando programación orientada al objeto. Esto no está implementado en esta otra forma de lenguaje que estábamos usando acá. De hecho, lo que estábamos usando acá en realidad es una cosa que se llama un wrapper alrededor de la programación orientada al objeto. Entonces, este plt.plot es una función que está definida y lo que esta función lo que hace es crear un eje y plotear sobre el eje simultáneamente. Entonces está definida para un eje de este tipo, con un subplot 1, 1, 1, pero si nosotros quisiéramos algo un poquito más complejo, como este eje que está acá, eso no está definido. Entonces, hay ciertas cosas que solo vamos a poder hacer cuando utilicemos programación orientada al objeto. Veamos, por ejemplo, algunos de los gráficos que se pueden hacer en Matplotlib. Entonces yo ya les he mostrado un montón de veces antes, en Matplotlib existe una galería y en esta galería hay un montón de gráficos distintos, cada uno de ellos tiene su documentación y un script que permite reproducirlos. Entonces permítame mostrarles este ejemplo que está acá. En este ejemplo que está acá hay un script abajo que crea 3 gráficos dentro de la misma figura. Esta es una figura con 3 gráficos. Y los gráficos tienen diferencias sobre cómo utilizan estas líneas que encajonan el eje. Esas se llaman spines. Entonces, por ejemplo, esta no tiene spines arriba ni al lado. Y esta tiene una spine un poco extraña porque no está conectada a la otra y tampoco tiene spines arriba y abajo. Entonces, veamos cómo lo hacen. Si se fijan en cómo está escrito este script, bueno, esto es lo que van a graficar, así que esto es lo estándar. Pero luego hacen un llamado a esta función de pyplot que crea 3 subplots y una figura. Entonces crea una figura y 3 subplots. Entonces esta función crea 3 subplots inmediatamente. Y en estas líneas lo que hacen es graficar en el primer eje X versus Y de la forma normal. En el siguiente toman el siguiente eje y grafican de nuevo X versus Y, setean el título. Entonces veamos, el título está acá, bottom left spines. Y luego le remueven los spines de arriba y del lado. Entonces fíjense, el eje 1 tiene un atributo que se llama spines. De hecho tiene un atributo que probablemente es un diccionario porque está accesándolo con un right y un top. Entonces estos son elementos de un diccionario que tiene las spines. Y cada uno de esos elementos debe ser un objeto que tiene un método que se llama setVisual. Y cuando se pone que esto sea falso, esos spines desaparecen de la figura o no son dibujados en la figura.
Entonces cuando uno después va a mirar lo que pasó acá, la spine de arriba y del lado desaparecieron. Y todo esto se logra utilizando el lenguaje de programación orientada al objeto. Y sería imposible reproducir este tipo de gráficos en la forma procedural, que utiliza simplemente llamados de pyplot, porque las funciones no están definidas. No hay tantas funciones como variedad de cosas que se pueden hacer en programación orientada al objeto. Entonces, si queremos tomar toda la ventaja posible de estos ejemplos y poder reproducirlos y cambiarlos, necesitamos entender qué es lo que está pasando, y para eso es necesario entender qué es lo que está pasando en el código a la hora de hacer llamados como por ejemplo este que estaba acá.